Muy buenos días, estudiantes de la especialización en Pedagogía y Docencia Universitaria del grupo 53. Quiero darles la bienvenida a este tutorial y pues de acuerdo a lo establecido en la primera sesión, el día de hoy vamos a trabajar en esta primera parte en la elaboración de presentaciones bajo la herramienta PowerPoint de Microsoft Office. Porque es necesario, antes de que trabajemos algunas presentaciones, diseño y elaboración de presentaciones online, porque es necesario trabajar este tipo de herramientas. Dado que no siempre contamos con la posibilidad de hacer uso de recursos de Internet, es necesario tener claridad de cómo elaborar una presentación, dado que hay unas pautas a seguir. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir un archivo en PowerPoint. Cuando abrimos PowerPoint, entonces se nos abre en la parte izquierda una vista previa donde van a ir apareciendo cada una de las diapositivas que van a ser parte de nuestra presentación. Es importante que tengamos en cuenta cuando estamos diseñando una presentación online en este tipo de herramientas, que cuando tenemos una diapositiva, esa diapositiva cuenta o debe contar con un fondo, lo que comúnmente se llama o se conoce como background. Pero a veces cometemos el error cuando estamos creando la presentación de sobreponer una imagen y utilizarla como el fondo o el background. Sin embargo, este fondo, pues como podemos verlo en este ejemplo con este elemento que sería un cuadro de texto, si yo empiezo a manipularlo, entonces lo que va a ocurrir es que puedo fácilmente mover ese objeto y pues si estamos hablando de un fondo, nos va a alterar la presentación. Es por eso que para poder establecer los fondos, lo primero que yo hago es establecerlo mediante pues la respectiva herramienta. Entonces vamos a darle clic derecho en cualquier espacio de la diapositiva, pero no sobre el objeto. O sea, aquí teníamos por ejemplo dos objetos. En este caso tendríamos dos cuadros de texto. Entonces vamos a hacer el clic sobre la parte exterior a esos objetos. Damos clic derecho y cuando yo le doy clic derecho me va a aparecer una ventana emergente. Entonces en la ventana emergente vamos a darle clic aquí donde dice formato del fondo. Previamente yo tengo cuatro imágenes que hacen parte de las imágenes que utilizamos o los fondos que utilizamos en la universidad para la elaboración de presentaciones. Estas imágenes ustedes las encontrarán dentro de nuestra actividad de esta semana. Ustedes tienen las cuatro presentaciones, perdón, las cuatro imágenes, las vamos a descargar y luego vamos a hacer el proceso que se está explicando a continuación. Entonces, para darle formato al fondo, nos dicen que hay unos tipos de relleno, que son relleno sólido, degradado, con imagen o textura o relleno de trama. Vamos a utilizar este que dice relleno con imagen o textura. Entonces le vamos a dar clic. Y hay una característica y es que tenemos la posibilidad de aplicar a todas las diapositivas. Entonces ya queda generalizado un solo fondo. En este caso no vamos a aplicarlo a todas porque la presentación que se utiliza en la universidad pues tiene ciertas características donde hay diferentes tipos de fondos, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo así por estándar. Y vamos a darle clic aquí en la parte central donde dice fuente de la imagen. Le damos acá insertar. ¿Listo? Entonces él va a abrir otra ventana emergente que dice insertar imágenes.
Entonces tenemos la posibilidad de insertar una imagen desde un archivo que yo contenga dentro de mi ordenador, o una imagen en línea, o si quiero desde iconos. Entonces vamos a utilizar, como ya les mencioné, esos fondos que tenemos para nuestra presentación desde la universidad. Entonces desde un archivo vamos a darle clic y él automáticamente pues va a buscarme todas las imágenes que yo contenga en el computador, en el ordenador. Previamente en el escritorio yo tengo una carpeta que se llama plantillas, y estas son las 4 plantillas que utilizamos, ¿sí? Entonces yo las tengo numeradas, aquí están numeradas, de tal manera que cada una pues va a tener obviamente una implicación dentro de la presentación. Entonces vamos a darle primero clic a la número 1, ¿listo? Le damos doble clic. Él automáticamente ya toma el fondo o el background. ¿Listo? Entonces si ustedes intentan moverlo, no van a poder mover ese fondo porque realmente ya es un background, es un fondo, y pues ya no tenemos dificultades. Bueno, entonces vamos a crear, vamos a hacer el mismo ejercicio con los otros 3 fondos, con las otras 3 plantillas. Entonces para eso podemos entonces darle clic aquí a nuestro panel de navegación en la parte inferior, de tal manera que le salga esta línea vertical, esta línea horizontal, perdón, y vamos a darle Enter. ¿Listo? Entonces, para crear, en este caso, una nueva diapositiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta nueva diapositiva? Exactamente lo mismo. Entonces, aquí ya por defecto nos va a quedar este cuadro emergente, donde nuevamente decimos que vamos a establecer un relleno sólido. Y, vamos a establecer un relleno con imagen, igual que el anterior. Vamos a insertar fuente de la imagen, nuevamente desde un archivo. Y vamos a utilizar la número 2. ¿Sí? O sea, si hubiéramos aplicado a todas, quería decir que esta, que es la primera, nos va a ser utilizada en todas las diapositivas. Pero pues, como ya les dije, no es nuestra intención. Vamos a dar Enter. Vamos con la tercera. Entonces nuevamente vamos aquí a relleno con imagen o textura, insertar desde un archivo y vamos a insertar la número 3. ¿Listo? Quiero decirles que esta número 3 pues va a ser el cuerpo que va a tener nuestra presentación. Es de gran importancia. Entonces vamos a decir aquí nuevamente Enter y vamos a crear la número 4. ¿Listo? Entonces para la número 4, relleno con imagen, insertar desde un archivo. Vamos a darle clic aquí en la número 4, que esta pues sería ya nuestra parte final. Aquí es donde colocamos, en dado caso, si queremos los créditos o los agradecimientos y la parte final ya establecida en nuestra presentación. ¿Listo? Yo ya puedo cerrar aquí este cuadro emergente porque ya aplicamos las 4 plantillas. ¿Listo? Yo les pongo a disposición esta presentación con las plantillas, pues para que las utilicemos con las diferentes presentaciones que de pronto son requeridas en otros espacios académicos. Y pues digamos que ya va bajo el marco de un contexto más hacia la parte de la universidad, ¿no? Bueno, entonces la primera diapositiva, que es esta, sería como la parte inicial. Estos 2 cuadros de texto prácticamente ahora serían los únicos elementos, los únicos objetos que tenemos en la presentación. Entonces vamos a darle clic sobre el borde del perímetro, ¿sí? De tal manera que él me lo seleccione y vamos a darle ahí suprimir. ¿Listo? Hagamos lo mismo con el otro cuadro de texto. Entonces aquí solamente nos quedaría el logo de la universidad. ¿Listo? Si ustedes quieren, aquí en la parte posterior pueden colocarle Facultad de Ciencias de la Educación, programa de especialización. Bueno, continuamos con la segunda diapositiva. Nuevamente, solamente hay 2 objetos. ¿Listo? Estos 2 objetos. Entonces, aquí ya, si quieren, podemos quitar el cuadro de título. Entonces, seleccionamos y suprimimos. Y este que sería el cuadro ya de texto,
de cuerpo de texto. Entonces aquí ustedes ya pueden establecer o fijar cuál es el nombre de la presentación. Entonces yo voy a colocar aquí presentación ejercicio de aplicación. Entonces PowerPoint. ¿Listo? Aquí pues podemos entrar, ¿sí? En la parte superior, entonces tenemos todo lo que corresponde a los submenús. Hay algunos menús muy similares a los que manejamos desde el editor de hipertexto de Word. Entonces aquí por ejemplo tenemos el menú inicio. Aquí podemos crear una nueva diapositiva, que es lo mismo que estábamos haciendo aquí al darle clic en la parte inferior de la diapositiva y al darle enter. O podemos utilizar la composición de teclado control M, ¿sí? Para que nos aparezca una nueva diapositiva. Bueno, dice volver a usar las diapositivas. Entonces es para que nosotros vamos a emplear una diapositiva previa. Y aquí en la parte siguiente tenemos lo que es el diseño. El diseño es, pues, previamente las plantillas que maneja PowerPoint nos muestran una estructura dependiendo del objetivo que tengamos en nuestra presentación. Entonces hay una diapositiva donde solamente se establece el título, o como la que teníamos hace un momento, esta que estamos editando, que tiene título y tiene también unos objetos, ¿sí? Bueno, aquí están los diferentes diseños que podemos utilizar. Aquí, bueno, el menú para restablecer, para regresar un procedimiento, pero pues vamos a hacer lo mismo que hicimos en Word. Recordemos que la combinación Control Z es para regresar un procedimiento, o Control Y para nuevamente dejarlo el mismo procedimiento que estemos manejando. Aquí podemos también organizar nuestras diapositivas por secciones, muy similar a lo que hicimos en Word. Bueno, esto ya es la parte de fuente. Aquí pues ustedes pueden seleccionar y escoger el tipo de letra, el tamaño, ¿sí? Es muy común pues que en este tipo de presentaciones utilicemos, al igual que yo les comentaba en la clase anterior, utilicemos diferentes tipos de letra, pero es mejor manejarlas de manera unificada, ¿sí? Establecer un tipo de letra estándar. ¿Listo? Entonces aquí pues pueden ustedes establecer cuál va a ser el tamaño de la letra que queremos utilizar en nuestra presentación. ¿Listo? Entonces seleccionamos, en este caso como ya tengo un cuadro de texto, lo selecciono y digo voy a dejarlo en, puede ser 32. ¿Listo? Bueno, entonces aquí también utilizamos la negrita. Igual lo establecemos con las combinaciones de teclado control N, control K para cuando queremos utilizar la cursiva, control S, si queremos quizás que el título que estemos utilizando, el texto, pues esté subrayado. Bueno, estos son algunos comandos. Bueno, toda esta parte digamos que es muy similar a la que manejamos en Word. Aquí en el siguiente, que es diseño de párrafo, también pues tenemos lo que son las viñetas, lo que son la parte de numeración. Esto es cuando, si ustedes lo recuerdan, cuando establecemos sangría. En dado caso, en el párrafo, si requiere sangría, si estamos haciendo referencia a algún texto previo, entonces pues podemos utilizar la sangría. Aquí pues el interlineado, ¿sí? Toda esta parte digamos que es muy similar a la que manejamos en Word. Aquí en dibujo pues tenemos establecidos para, en dado caso, si requerimos utilizar formas, ¿sí? Para organizar en cuanto a los objetos, el orden, si queremos agrupar objetos y convertirlos en uno solo, si un objeto tiene que estar adelante, otro atrás, ¿sí? La alineación, el giro, bueno. Aquí tendríamos entonces otros estilos, digamos, también dentro de las plantillas. Y bueno, esto es para ya organizar los objetos y editarlos.
¿Listo? Bueno, aquí en el menú siguiente, en el submenú insertar, entonces tenemos también otras opciones aquí de tabla. Podemos insertar una tabla, podemos insertar o capturar una imagen en línea. Bueno, las imágenes que de pronto queremos utilizar de nuestros archivos. Bueno, aquí pues nuevamente lo que se establecen como formas, iconos. Y acá va a haber una herramienta que vamos a utilizar bastante que se llama Smart Art. Esta herramienta dentro de un momento voy a ampliar su uso, pero nos ayuda a hacer la utilización exactamente de objetos para nuestra presentación, objetos que van a ser significativos cuando nosotros trabajamos el diseño de mapas conceptuales. Ustedes pudieron observar y analizar que el manejo en el caso cuando estamos diseñando el mapa conceptual utilizamos específicamente palabras claves. Y esa palabra clave, pues obviamente tiene un significado dentro de la estructura de nuestro mapa conceptual. En este caso, en una presentación, podemos hacer uso de un símbolo específico de un objeto y ese objeto dentro de nuestro discurso, porque pues el objetivo de una presentación es que haya una exposición donde vamos generando pues un discurso propio al tema que queremos desarrollar y ese objeto específicamente nos va a servir para ese desarrollo. ¿Por qué? El objetivo de una presentación en PowerPoint y pues quizás en cualquier tipo de presentaciones no es saturar las diapositivas con texto y empezar a leer ese texto porque pues no tendría objetivo, dado que la persona que está escuchando la exposición pues puede hacer ese ejercicio de lectura, ¿sí? El fin en sí de una presentación es que yo empiece a desarrollar mi discurso, que tenga conocimiento, claridad de ese discurso y fácilmente, como les digo, con un objeto específico puedo empezar a hacer ese desarrollo. Vienen siendo como objetos claves, ¿sí? Cuando estábamos haciendo estamos construyendo nuestro mapa conceptual, hablábamos de palabras claves. Aquí pueden ser objetos claves, ¿sí? Cuando yo utilizo un texto ya mayor, ¿sí? O quizás un párrafo, cuando yo estoy trayendo, ¿sí? Literalmente la información de algún lado, entonces yo lo que hago es traerlo, pero con la cita respectiva, ¿sí? Y tengo que dar claridad que esto fue traído de tal texto y de tal autor, ¿sí? Entonces, de lo contrario, pues vamos a utilizar en general palabras u objetos claves para el desarrollo de nuestro discurso. ¿Listo? Bueno, ahorita entonces vamos a profundizar en esta herramienta de Smart Art. Aquí pues si queremos utilizar gráficos, dado caso dentro de mi discurso pues yo quiero mostrar unas estadísticas, ¿sí? Entonces pues hacemos uso y tengan en cuenta que esto es un paquete, ¿no? Es el paquete de Office. Entonces aquí podemos interrelacionar lo que es el diseño de hipertexto con Word, inclusive pues el diseño ya de celdas en Excel, cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, la manipulación de información, entonces gráficos y demás. Entonces él vincula en el Excel también con nuestra presentación. Bueno, aquí pues tenemos otros submenús complementarios, ¿sí? Pero pues dependiendo de lo que vamos viendo ahorita dentro del tutorial, vamos a mirar cuáles vamos a utilizar. El siguiente submenú es el submenú pues diseño. Este submenú diseño pues tiene unas plantillas previas, como ya les había mostrado al inicio dentro del menú, pues vale la pena la redundancia del menú inicio. Veíamos que cada diseño pues va manejando la organización de los objetos de diferente forma, de diferente manera, ¿sí? Entonces, pues lo podríamos utilizar. Y de igual forma, este submenú diseño también nos muestra algunos fondos,
¿sí? En este caso no vamos a utilizarlo obviamente porque ya nosotros diseñamos nuestro fondo, nuestro background. Entonces, esto digamos es para cuando estamos haciendo una presentación informal, ¿sí? Entonces donde no importa qué fondo se esté utilizando o empleando. Pero en el caso nuestro, pues estamos dando una explicación para hacer el uso en presentaciones dentro de la institución. Bueno, aquí está también el menú transiciones. Una transición es un efecto que se crea cuando yo paso de una diapositiva a otra. ¿Sí? Ese efecto, digamos que lo que hace es oxigenar un poco nuestra presentación, entonces es importante tenerlo en cuenta y hacer uso de ese recurso. Aquí está el menú de animaciones. Entonces, las animaciones no se dan sobre la diapositiva, sino cada uno de los objetos que componen la diapositiva. ¿Sí? Ahorita pues vamos a ampliar un poquito esa parte de animaciones. Tengamos en cuenta que las animaciones se pueden presentar de tres maneras. Se pueden dar bajo lo que es el inicio, entonces la entrada del objeto. Puedo crear un énfasis. Cuando yo digo énfasis es una alteración del objeto, ¿sí? Que ya está dentro de la diapositiva, pero genera como ese tipo de cambios, eh, pues para resaltar quizás. Y una parte final, que es la salida, o sea, cuando el objeto se retira de nuestra diapositiva. Entonces, como les digo, ahorita vamos a ver esa parte, es importante porque ya es utilizar animaciones, ¿sí? Dentro de nuestra presentación. ¿Listo? Bueno, presentación con diapositivas es la manera como lo vamos a ir mostrando nuestra presentación. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de en cualquier momento, ¿sí? Queremos ver cómo va quedando nuestra presentación o queremos ya mostrar nuestra presentación. Entonces en la parte inferior derecha está este icono de presentación con diapositivas, como un telón, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo le doy clic a ese icono, entonces él automáticamente va a reproducir nuestra presentación, pero en la diapositiva actual, ¿sí? En la actual, donde estemos ubicados, ¿sí? En este caso, estaríamos ubicados en la número 2. Pero si yo quiero reproducir desde el principio, ¿sí? Si yo quiero mostrar mi presentación desde el inicio, vamos a darle en las teclas funcionales de la parte superior, ¿sí? De nuestro teclado, la tecla F5. Entonces esa tecla F5 va a ubicar desde el inicio mi presentación. Y pues como ya lo dijimos, ya lista la presentación para ser mostrada. ¿Listo? Entonces vamos a dar aquí la tecla Escape para salir de esta visita previa. Entonces podemos utilizar cualquiera de las dos. ¿Listo? Bueno, aquí hay otros submenús que quizás vamos a de pronto tocar algunos elementos. ¿Sí? El submenú revisar. Eso es pues cuando ya queremos hacer algunos comentarios. ¿Sí? Así como lo manejamos desde Word. Entonces también yo puedo hacer revisión de nuestra presentación. La forma de vista, por ejemplo, eso que mostramos ahorita es una vista normal. ¿Sí? Entonces aquí pues también podemos utilizar otro tipo de vistas y pues menú de ayuda y buscar. Bueno, regresemos nuevamente al menú inicio. ¿Listo? Entonces, tenemos en este caso una presentación que contiene 4 diapositivas. ¿Listo? Entonces yo les decía, esta primera diapositiva, digamos, es para el inicio de la presentación. Entonces la dejamos tal cual como está. En la segunda ya vamos a colocar el título, el nombre de, quizás de las personas que están elaborando o creando la presentación, quienes van a presentar pues el tema. ¿Listo? Ahí pues podemos también ubicar si quieren en este caso nuestra especialización. eh, bueno, ya lo que es la información previa. ¿Sí? Bueno, digamos que yo en este caso tengo un cuadro de texto, o sea, tendría solamente un objeto, ¿cierto? Y quiero crear otro cuadro de texto. Entonces aquí en el menú insertar,
¿Listo? Vamos a ir aquí en la parte superior derecha donde dice cuadro de texto. ¿Listo? Entonces le damos clic a cuadro de texto y tenemos que darle clic en la parte de la diapositiva donde queremos ubicar nuestro cuadro temporalmente. Entonces, por ejemplo, lo voy a ubicar por este lado. ¿Sí? Entonces, aquí yo voy a ubicar nuestro campo de texto. ¿Sí? Entonces, bueno, abrimos aquí nuestro campo. Y ahí colocamos, si quieren ustedes, bueno, ya establecimos que el tema es presentación, ejercicio de aplicación PowerPoint. Aquí si quieren ustedes colocan especialización en pedagogía y docencia universitaria. Obviamente podemos aquí editar nuestro cuadro de texto. ¿Sí? Vamos a entrar. Y vamos a dejar, como ya lo habíamos dicho anteriormente, con el mismo tamaño de este cuadro. Este cuadro lo habíamos establecido con un tamaño de 32. Entonces dejemos este también. Tenemos que darle clic sobre lo que es el perímetro del cuadro para que pueda ser seleccionado. Y decimos que lo vamos a dejar en 32. ¿Listo? Bueno, aquí colocarán ustedes el nombre de los integrantes, ¿sí? Quienes están haciendo parte de la presentación. Bueno, esta diapositiva número 3 es el cuerpo de nuestra presentación. Entonces, esta diapositiva yo la puedo duplicar, ¿sí? Porque si yo de pronto entonces quiero crear una nueva diapositiva como lo hicimos al inicio, ¿sí? Entonces él me va a crear una diapositiva en blanco. Entonces no tiene sentido volver otra vez a editar esta diapositiva. Entonces, bueno, démosle control Z para retroceder ese procedimiento. Lo que vamos a hacer es darle clic derecho sobre esta misma diapositiva porque la vamos a utilizar varias veces. Y vamos a darle clic acá donde dice duplicar diapositiva. ¿Sí? Entonces, si quiere hagámoslo otra vez, otro más, duplicar diapositiva. Entonces aquí ya tenemos 3 diapositivas dentro del cuerpo de nuestra presentación. ¿Listo? Bueno, entonces yo les decía, no vamos a utilizar o saturar estas diapositivas con mucho texto, ¿sí? Sino vamos a ser claros en nuestra presentación y utilizar, dado caso si ustedes quieren utilizar palabras claves, ¿sí? Palabras simples, compuestas, pero palabras claves de la cual yo ya pueda desarrollar mi discurso, ¿listo? O vamos a hacer también el uso de objetos, ¿listo? Bueno, entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta, como ya les dije, es que una diapositiva cuenta con cierta cantidad de objetos, ¿sí? Y esos objetos, como ya también lo escuchamos, podemos animarlos, ¿no? Entonces, en este caso, contaríamos con 2 cuadros de texto. ¿Listo? Entonces, vamos a eliminar este cuadro, el número 2, el que está abajo. Entonces lo seleccionamos bajo su perímetro para que quede ya bien seleccionado y le damos suprimir. ¿Listo? Entonces, vamos a colocarle acá un título en este cuadro de texto. Entonces, como estamos haciendo un ejercicio, bueno, coloquémosle aquí cómo diseñar una presentación en PowerPoint. ¿Listo? Bueno, podemos modificar ese cuadro de texto. Pongamos aquí el signo de pregunta. Listo. Digamos que ese va a ser nuestro título. ¿Listo?
Es más, podemos ponerle la negrita. Listo. Bueno, ese va a ser el título que vamos a utilizar dentro de esta diapositiva y ya empiezo a desarrollar la diapositiva como tal. Entonces, aquí tendríamos solamente un objeto. Este es un objeto que yo puedo animar, ¿cierto? Entonces, antes de ver esa animación de objetos dentro de una diapositiva, vamos a ver lo que son las transiciones. Entonces, las transiciones, bueno, quizás algunos ya lo manejan bien, otros de pronto desconocen esta herramienta. Entonces, vamos a la diapositiva número 1 en nuestro panel de navegación, ¿sí? Y cuando yo, por ejemplo, estoy mostrando mi presentación, pues si no le voy a colocar ninguna transición, simplemente pasa de la número 1 a la número 2, ¿cierto? Como pasar de una fotografía a otra, pero el objetivo, como les dije, es oxigenar un poquito la presentación, entonces para eso vamos a utilizar las transiciones. Entonces démosle clic aquí en el submenú transiciones. ¿Listo? Entonces, como ya les decía, la transición es ese cambio, ¿sí? Esa alteración que hay de una diapositiva a otra. Entonces, por ejemplo, vamos a ir aquí a desplegar. Tenemos aquí por defecto, dentro de las plantillas, la opción caer, tender, cortinas, ¿sí? Vamos a utilizar de pronto puede ser esta de vórtice, ¿sí? Si quieren. Entonces, él me muestra cómo quedaría la vista previa, ¿sí? Entonces, cuando pase de la número 1 a la número 2, va a tomar ese efecto. ¿Listo? Ya de la número 2 a la número 3, vamos a utilizar otra transición, pero es la misma que vamos a utilizar para todas las diapositivas que corresponden al cuerpo de nuestra presentación, ¿sí? Entonces, utilicemos una que es bastante popular, que es la de cubo, ¿sí? Entonces, él hace el efecto del movimiento de un cubo. O sea, todas nuestras diapositivas hacen parte de las caras del cubo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver desde el comienzo. Para eso recuerden, vamos a oprimir la tecla F5. Entonces, él va a mostrarme la número 1. Le puedo dar yo un Enter para mirar la número 2. Y bueno, ya de ahí en adelante vamos a utilizar, si quieren, ese mismo efecto de cubo. ¿Listo? Démosle Escape. Bueno, entonces la número 3, nuevamente pongámosle el efecto de cubo. Pero ¿qué pasa? Él nos va a mostrar el mismo efecto y con la misma dirección, ¿sí? Y pues como ustedes lo pueden ver dentro de esa transición, es como si estuviéramos moviendo un cubo. El objetivo es que utilicemos todas las direcciones. Entonces el objetivo es que tome otras direcciones, ¿no? Entonces para eso vamos a ir aquí dentro de este menú de transiciones a las opciones de efectos. Bueno, opciones de efectos. ¿Listo? Y pues el submenú de opciones de efectos nos ayuda a cambiarle el sentido, ¿sí? Al efecto que estamos mostrando. Entonces en este caso siempre va a ser el giro desde la derecha. Entonces para el siguiente vamos a decirle que va a ser el giro desde abajo. ¿Listo? La que sigue, ¿sí? La vamos a mantener con el mismo efecto, la misma transición, pero vamos a decirle que va a ser desde la izquierda. El siguiente, entonces nuevamente cubo y decimos que desde arriba. ¿Listo? Entonces veamos cómo quedaron las transiciones de esta presentación. Démosle F5. Entonces aquí tendríamos primera diapositiva, un Enter. Aquí está la parte de la presentación. Y allá le arrancaríamos tomando los efectos. ¿Listo? Bueno. Entonces, cuando estamos ya diseñando el cuerpo de la presentación, como ya les dije, tenemos que manejar una misma transición, pero crearles ese efecto.
¿Listo? Quería expresarles también que cuando estamos haciendo este tipo de transiciones, entonces aquí en la parte superior derecha podemos fijar unos tiempos, ¿sí? Entonces a veces yo puedo dejar lista la presentación para que ella misma vaya haciendo el cambio de las diapositivas automáticamente y vaya creando esas transiciones, ¿sí? Pero pues a veces cuando lo hacemos de esa manera, el problema, la dificultad que se puede presentar es que estemos cortos de tiempo y no nos podemos extender, sino nos limita la misma presentación y pues esto nos puede crear confusiones o alteraciones. Entonces pues lo podemos dejar aquí estándar al hacer clic. ¿Listo? Al hacer clic con el mouse. ¿Listo? O dándole el mismo enter. Bueno, entonces eso corresponde entonces, ya lo dijimos, a las transiciones. Estos son esos efectos que se presentan entre una diapositiva y otra. Bueno, ahora vámonos por el lado ya de lo que corresponde a los objetos, o sea, lo que son las animaciones. ¿Listo? Entonces, submenú animaciones. Entonces yo les decía que nosotros tenemos tres tipos de animaciones que se pueden crear dentro de un objeto. Entonces vamos a tomar este cuadro de texto, que sería el único elemento que tiene esta presentación, y vamos a darles esas animaciones a este mismo objeto. ¿Listo? Entonces tenemos una primera animación que sería de entrada. Entonces coloquemos cualquiera. Puede ser dividir. ¿Listo? Ahí nos va mostrando, nos va haciendo una vista previa, ¿no? Entonces, esa sería una primera animación que va a tener este objeto. Sin embargo, yo pues quiero que ese objeto tenga un énfasis. Si yo vuelvo a darle clic aquí en animación y le digo énfasis, él automáticamente va a perder la primera animación, que fue la de entrada, y va a tomar, en este caso, como única animación, la de énfasis. Pero yo lo que quiero realmente es que el objeto tenga una animación de entrada, una de énfasis y quizás una de salida. Entonces para eso nos toca realizar un procedimiento diferente. Entonces dejemos nuevamente una animación de entrada, pero como yo quiero crear otra, otra animación a este mismo objeto, entonces vamos aquí en este mismo menú animaciones en la parte central y le decimos agregar animación. Entonces ya tengo una entrada, vamos a crear una de énfasis. Entonces por ejemplo yo quiero que, no sé, tambalear, ¿sí? O que aumente y se hunda como tal este objeto, entonces démosle a aumentar y hundir. ¿Listo? Esto es un ejemplo, ¿no? Claro que ya después cuando ustedes estén creando su presentación, pues debemos ser coherentes con el diseño que estamos elaborando. Y finalmente, quiero que pues este objeto salga de la presentación de la diapositiva. Entonces nuevamente agregar animación y vamos a darle aquí en efectos de salida. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, que se salga a partir de un rebote o división. Bueno, démosle aquí rebote. ¿Listo? O sea, un mismo objeto lo estamos programando para que tome tres efectos, ¿cierto? De animación, que es entrada, énfasis y salida. ¿Listo? Entonces veamos cómo quedaría esta diapositiva. No es necesario que pongamos la vista previa desde el inicio de la presentación, sino en esta misma diapositiva. Así que vamos a darle clic aquí abajo en presentación con diapositiva. ¿Listo? Entonces ahí nos va mostrando que el objeto entra, ¿cierto? Hace un énfasis. En este caso, pues amplía el tamaño de la letra y luego sale de la presentación. ¿Listo? Démosle escape. Entonces, esto, como les digo, es importante, pues, porque de cierta manera oxigena la presentación y
digamos que hace énfasis en ciertos objetos de las diapositivas de la misma presentación. ¿Listo? Bueno, esto lo podemos hacer con cualquier tipo de objeto, sea en este caso un cuadro de texto o en dado caso una imagen. Bueno, entonces esa es la diferencia que hay entre transiciones y animaciones. Bueno, yo les decía, vamos a irnos aquí al menú insertar, que vamos a utilizar esta herramienta que se llama Smart Art. ¿Listo? Entonces está en el menú insertar. Démosle clic Smart Art. Y es una herramienta diseñada pues para crear una presentación bajo procesos. ¿Sí? Entonces aquí nos dan tipos de gráficos que son listas, procesos, ciclos, jerarquía, relación, matriz, pirámide o imagen. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar de lista. ¿Sí? Entonces aquí están los diferentes tipos de gráficos que podemos diseñar. Entonces vamos a coger listas. Démosle a aceptar. Entonces, dentro de listas tenemos, por ejemplo, esta. Es cuando yo empiezo dentro de mi presentación. Quiero enumerar, relacionar cierta información. Entonces, podríamos utilizar esta de lista o esta que está estructurada bajo hexágonos, ¿sí? Bueno, ustedes mirarán cuál de pronto nos puede servir. Aquí hay diferentes tipos de diseños. Por ejemplo, cogamos esta que es como de un panel. Entonces, cuando yo estoy creando una información, entonces cada objeto va a ser un campo, ¿sí? Perdón, se pasó a la siguiente. Listo. Entonces, cuando yo quiero hacer la adición, entonces me va a abrir aquí un cuadro emergente. ¿Listo? Entonces yo puedo editar o acá o dentro del mismo cuadro de texto. ¿Sí? Que se va creando, que se va dando en cada una de las formas que está dada en esta figura, en esta imagen. Entonces yo puedo escribir aquí, por ejemplo, características. ¿Sí? Y él se va acomodando dependiendo de la extensión de la palabra. Él va acomodando el texto, ¿cierto? Si la palabra es más corta, pues obviamente el texto va a ser un poco más grande. En este caso, características es un poco extensa, entonces digamos que el tamaño va a modificarse, va a reducirse, ¿sí? Y pues inmediatamente aquí en el cuadro emergente, pues va a aparecer ese texto. En la segunda, yo digamos puedo, vamos a colocar aquí coloquemos por acá entonces, no sé, se me ocurre, es un ejemplo, ¿no? Diseño, listo. Entonces ahí ustedes pueden ir insertando la información, ¿sí? Este de acá, por lo menos en la plantilla que tenemos, no me da cuadro de texto, sin embargo yo puedo convertirlo en un cuadro de texto al igual que este, ¿sí? Entonces yo simplemente le doy clic derecho y aquí vamos a buscar la opción de editar texto. ¿Listo? Y él automáticamente me convierte esa forma en un cuadro de texto. Bueno, aquí otros. ¿Listo? Como yo les decía, dependiendo de la extensión de la palabra, pues él me va a ampliar o reducir la palabra que quiero insertar dentro del objeto. ¿Listo? Bueno. Entonces, ya dentro de esta misma forma, que hace parte en este caso de nuestra diapositiva, también nosotros tenemos unas opciones, es decir, hay unas herramientas de Smart Art. Entonces yo le doy clic sobre el perímetro para que quede seleccionado y aquí en la parte superior me va a salir herramientas de Smart Art. Entonces démosle clic y aquí ya puedo yo cambiar colores, ¿sí? Así como está de pronto está un poquito plano, entonces metámosle color y puedo crear efectos, ¿sí? Entonces hacerlo algo más 3D. ¿Listo? Bueno, entonces esto ya cambia quizás un poquito la forma, ¿sí? Bueno, entonces
Dentro de nuestra presentación, como les dije, podemos utilizar estas formas para empezar a hacer el desarrollo de la misma presentación. Pues obviamente es importante que manejemos un buen discurso, que tengamos claro el tema, de tal manera que sea muy fluido y que la persona que está escuchando, los espectadores que están escuchando nuestra presentación, pues tengan claro que tenemos una excelente claridad del tema, un buen dominio y pues eh, tengamos certeza de que va a quedar entendido ese tema. ¿Listo? Vamos a darle clic aquí en la número 4, ¿sí? En la diapositiva 4. Y vamos, bueno, en este caso retiremos estos dos cuadros de texto. Vamos a dejar solamente el objeto que vamos a insertar a continuación. Entonces, solamente insertar, menú insertar, Smart Art, y utilicemos, por ejemplo, uno que es muy común, que es el de procesos, para, en este caso, mostrar una secuencia, ¿sí? De información. Entonces, por ejemplo, vemos el de la flecha, que se llama bloque continuo. Aceptar. Entonces, así como me lo muestra demasiado plano, ¿no? Entonces, le hacemos aquí los cambios en cuanto a color. Igual estos colores también se pueden cambiar si ustedes lo consideran. Y cambiémosle también la forma, ¿no? Aquí démosle un efecto más 3D. ¿Listo? Entonces aquí podemos colocar, démosle aquí, escribamos acá tipo 1, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Entonces aquí tengo 3 objetos, ¿sí? Sobre este mismo, pero yo necesito ir describiendo cada uno de ellos, ¿sí? Entonces yo puedo hacer la animación, como ya lo hemos visto. Entonces démosle aquí en animaciones, ¿sí? Selecciono yo la forma, tengamos en cuenta que es una sola, ¿sí? Y vamos a crear la animación sobre ese objeto. Entonces digamos que yo quiero que salga, no sé, de entrada un barrido. Entonces, ¿qué pasa? Él me hace el barrido a esta forma, como una sola, ¿sí? Como un objeto integrado. Pero yo quiero presentar cada uno de estos tipos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces, coloco acá o selecciono en este caso el objeto y voy a decirle opciones de efectos, ¿sí? Entonces, esto lo está mostrando como un objeto, ¿sí? Pero yo quiero que presente una a una. Entonces, le damos aquí una a una, de tal manera que él va mostrando objeto por objeto, ¿sí? Entonces, démosle aquí F5 para que veamos cómo se va a ir mostrando. Ah, perdón, F5 no. Démosle directamente aquí en el telón. ¿Listo? Para mostrar específicamente esa diapositiva. Entonces vamos a darle clic. Primero va a aparecer la flecha de fondo. Y luego, tipo 1. Yo voy a empezar a hacer la descripción de ese tipo 1. ¿Sí? Empiezo a extenderme. Luego, tipo 2. Y luego, tipo 3. ¿Listo? Entonces, de este solo objeto, entonces puedo empezar a describir elementos por separado. ¿Listo? Démosle escape. Al igual que lo vimos con la presentación anterior, yo puedo coger y programar el tiempo para cada uno de estos tipos aquí en la parte superior derecha, pero pues eso de pronto nos dificulta un poco la presentación, entonces es mejor tener dominio dependiendo del discurso que yo esté creando. ¿Listo? Entonces también podemos hacer, en este caso fueron de entrada, podemos hacerle énfasis, ¿cierto? Entonces yo puedo decir aquí agregar animación y hacer énfasis y voy a decir que vamos a oscurecer, ¿sí? Las opciones de efecto. Entonces veamos cómo quedó. Entonces démosle clic en presentación. Démosle enter. Entonces salga la flecha inicial, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y ahí
está el efecto de énfasis. ¿Listo? En este caso, oscurecer. Bueno, vamos a escape. Y también pues podemos incorporarle el efecto de salida, ¿no? Entonces nuevamente seleccionamos el objeto, agregar animación y vamos a buscar aquí un efecto de salida. Vamos a decir que rebote. ¿Listo? Exacto. Entonces mostrémoslo. Démosle aquí presentación. Entonces aparecen los objetos, hace énfasis y luego estaríamos retirando cada uno de los objetos o lo podemos retirar todo en conjunto. ¿Listo? Eso ya lo vimos hace un momento. Bueno, entonces digamos que estos son los efectos que puede tomar. Ya lo vimos tanto las diapositivas, ¿cierto? Como cada uno de los objetos que pertenecen a estas diapositivas. ¿Listo? Entonces entre diapositivas transición y entre objetos animación. ¿Listo? Bueno, esta última parte que vamos a ver dentro de la herramienta PowerPoint va a ser el diseño ya de hipervínculos. Entonces, yo podría navegar sobre esta misma presentación o puedo traer quizás de pronto información externa, puede ser una página web o puede ser, hablemos de un documento de Excel, entonces yo puedo traerlo a partir del diseño de un hipertexto, perdón, de un hipervínculo. Entonces, vamos a hacer primero el hipervínculo para que nos lleve a un lugar dentro de esta misma presentación. ¿Listo? Esto pasa, por ejemplo, si estoy haciendo la presentación sustentando mi proyecto. Entonces yo quiero ir de los objetivos, quiero ir quizás a la parte metodológica. Entonces puedo crear un hipervínculo y hacer ese traspaso, ese paso de un espacio a otro. ¿Listo? Entonces para hacer este ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle aquí en menú insertar, formas. Y utilicemos una forma. Por ejemplo, puede ser una flecha. Démosle clic aquí a la flecha y la creamos. ¿Listo? Entonces, cualquier objeto que nosotros tengamos lo podemos convertir en un cuadro de texto. Ya lo vimos en el ejemplo anterior cuando estábamos haciendo esta parte del diseño. Entonces, démosle clic derecho y le vamos a dar aquí en la opción de editar texto. ¿Listo? Entonces yo voy a decirle aquí un ejemplo, vamos a colocarle, se me ocurre metodología. ¿Listo? Pues en este caso el texto no va a cambiar, no se va a acomodar, entonces tenemos que modificarlo nosotros mismos. Aquí en el menú inicio y está en un tamaño 18, dejémoslo en un tamaño 10. Listo, entonces ya tenemos nuestra forma, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ahora crear nuestro hipervínculo. Para ello vamos a darle clic dentro del texto, le damos doble clic y vamos a darle clic derecho. ¿Listo? Vamos a tomar aquí la opción de vínculo y él nos abre automáticamente esta ventana emergente. ¿Qué opciones nos da? Entonces, podemos hacer un hipervínculo en archivo o página web, lugar en este documento, crear un nuevo documento, ya sea un nuevo PowerPoint, o un Excel o digamos que nos crea un Word, bueno, o dirección de correo electrónico. Entonces vamos a darle clic en lugar de este documento. Aquí él tiene por defecto las diapositivas, como solamente una tiene título, que será la número 3. Entonces las otras las toma por defecto diapositiva 1, diapositiva 2. Bueno, entonces digamos que la metodología está en la diapositiva 5. Entonces démosle clic en la diapositiva 5 y aceptar. ¿Listo? Entonces vamos a mostrar nuestra diapositiva cómo queda.
Y cuando una palabra, en este caso, un objeto, tenga un hipervínculo, entonces se va a tornar así como en este casito metodología de color azul, ¿sí? Subrayada. Entonces démosle clic en metodología y ella me va a transportar en este caso a la diapositiva número 5. Bueno, salgamos de ahí. Volvamos otra vez hacia diapositiva 3. Entonces podemos hacerlo a esa palabra o podemos haberlo hecho a todo el objeto. Entonces démosle clic derecho a la palabra y dámosle quitar hipervínculo. Y ya no vamos a hacer el hipervínculo solamente la palabra porque ahí era necesario que que yo le diera clic a la palabra para ir o se direccionara a donde tenemos vinculado. Ahora lo vamos a hacer directamente con el objeto, para que cualquier parte del objeto yo pueda darle clic y me lleve a donde quiero que me direccione. Entonces nuevamente vamos a darle aquí en vínculo. Digamos que no vamos a ir a la diapositiva 5 sino a la 6. Aceptar. Entonces mostremos a ver cómo queda. Entonces en este caso, si ustedes pueden ver, la mano aparece en cualquier parte de la flecha. Antes solamente se mostraba cuando mostrábamos el texto, cuando señalábamos el texto. ¿Sí? Entonces quiero irme a esa diapositiva 6, le doy clic y él me lleva automáticamente. ¿Listo? Bueno, entonces regresemos aquí a nuestra diapositiva 3. Digamos que estoy haciendo mi presentación y quiero que me lleve a una página web. ¿Sí? Quiero hacer un vínculo con una página web. Digamos, como esto es un ejemplo, que yo aquí quiero irme al Ministerio de Educación Nacional. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Primero, selecciono la palabra que quiero vincular. En este caso, Ministerio de Educación Nacional. Le damos clic derecho y vamos a darle clic aquí en vínculo. Pero ya no es un lugar de este documento, sino es un archivo o página web. Entonces vamos a colocar la página web del ministerio. Entonces www. Él por defecto coloca el http mineducacion.gov.co y decimos aceptar. ¿Sí? Él convierte la palabra inmediatamente, como ya lo dijimos, en color azul y subrayado. Entonces démosle aquí presentar. Entonces tengo mi título. Y cuando yo estoy hablando en presentación y demás, entonces quiero llevar la presentación a la página del ministerio, le damos clic. Listo, y al darle clic, entonces él inmediatamente me va a abrir la página del Ministerio de Educación. ¿Listo? Pues de igual manera, si yo específicamente quiero direccionarme a algún lugar específico de la página del ministerio, por ejemplo, aprender digital, entonces dámosle clic. Lo que yo tengo que hacer es, ya no vamos a copiar la dirección de la página de ministerio, sino copiaríamos la URL. Entonces selecciono la URL y control C, la copiamos y en nuestra presentación pegamos esa dirección, ¿sí? O sea, puntualmente. Ya no es necesario que se vaya directamente al Ministerio de Educación Nacional, sino queremos que vaya a ese sitio que está en la página del Ministerio de Educación Nacional. Entonces para eso le damos clic derecho a la palabra, le damos aquí en abrir vínculo o editar, bueno, perdón. No, en este caso es, démosle clic derecho y le vamos a decir, un momento que le está tomando
la imagen de abajo. Esto, clic derecho y le damos a dar aquí en editar vínculos. En editar vínculo y pegamos el vínculo que copiamos hace un momento, aceptar. Entonces él ya no nos va a llevar a la página del ministerio, sino nos va a llevar directamente al sitio que está dentro de la página del ministerio y es donde queremos direccionarnos. ¿Listo? En este caso sería el portal Aprender Digital. ¿Listo? Bueno, entonces, como les digo, el usar estos hipervínculos nos puede ayudar a complementar nuestra presentación. Sí, es una información adicional a la misma. ¿Listo? Bueno, creería yo que esto era lo que yo les quería mostrar. De acuerdo a esta información que se les mostró el día de hoy, pues vamos a hacer el ejercicio que está expuesto dentro de nuestro curso. Es importante, como ya les dije, en una presentación no contar con más de 10 palabras, ¿sí? No saturar, sino, como lo vimos, podemos hacer uso en este caso de objetos, ¿sí? Y a partir de esos objetos, pues nosotros empezamos a elaborar nuestro discurso, a presentarlo y de esa manera tenemos la atención de quienes están escuchando nuestra presentación, porque realmente no tiene sentido estar leyendo, ¿sí? Algo que está mostrando la diapositiva y algo que puede leer el espectador. ¿Listo? Entonces vamos a hacer nuestro ejercicio y vamos a enviarlo. Cuando ustedes ya terminan su presentación, tienen la opción de guardar. Vamos a darle aquí en archivo, nuestro menú archivo, y le vamos a dar aquí en guardar como. Entonces, démosle aquí examinar, guardémoslo en este caso en el escritorio. ¿Listo? Entonces, démosle aquí ejemplo. ¿Listo? Y tenemos la opción de guardarlo como una presentación de PowerPoint normalmente, pero también lo podemos colocar aquí como una presentación con diapositivas. ¿Qué diferencia habría? La primera, como presentación de PowerPoint, nos abriría el archivo, pero en forma o de manera de edición. Y la segunda, aquí en presentación con diapositivas, lo abre como acceso directo. ¿Listo? Entonces lo voy a guardar de las dos maneras. Tenemos aquí presentación de PowerPoint, guardar. Listo. Y vamos a guardarlo también como plantillas. Pues regularmente cuando yo quiero abrir mi archivo, lo mejor es abrirlo pues directamente como plantillas para que no tenga que dar la opción de presentar, de mostrar, sino automáticamente él abriría listo para mostrar nuestra presentación. Entonces démosle archivo, guardar como, listo, y ya no le vamos a colocar presentación de PowerPoint, sino con diapositivas de PowerPoint. Listo, guardar. Bueno, hay una diferencia también ahí entre esas dos formas de guardar una presentación en PowerPoint, que la primera que guardamos se puede editar, o sea, yo puedo hacer la edición, puedo complementar, puedo cambiar. Mientras que la segunda, como lo abre como un acceso directo, no podríamos generarle cambios. O sea, que es la que está lista para mostrar o para enviar, en dado caso. Entonces, serían como las diferencias. Vamos aquí al escritorio. Y vamos a abrir, en este caso tengo estas dos. Vamos a abrir la número 2, que es como plantillas. ¿Listo? Presentación con diapositivas de PowerPoint. Entonces lo hace de manera directa. ¿Listo? Lista para presentar.
Mientras que si lo hacemos por este lado, entonces como PowerPoint, él me la abriría, pero lista para editar. Bueno, entonces esa es como la diferencia que hay entre la una y la otra. Bueno, entonces pues agradezco la atención. Cualquier pregunta que tengamos, entonces por favor háganmela saber por medio del correo electrónico o a partir del mismo portal de Moodle. Estoy presto a responder cualquier tipo de inquietud. Recordemos por favor que en nuestra primera sesión trabajamos el mapa conceptual, ustedes me lo enviaron un correo, pero con esta contingencia se montó el curso en Moodle, entonces aquellos que de pronto no han subido la actividad a Moodle, entonces por favor subámosla y estaríamos entonces en complemento a la actividad del día de hoy trabajando bajo la plataforma Zoom, la explicación también, la orientación de otro tipo de presentaciones, pero ya online. ¿Listo? Vamos a hacer uso de ciertos recursos que nos pueden ayudar a hacer presentaciones dinámicas, pero pues obviamente haciendo un apoyo con internet. ¿Listo? Entonces les agradezco mucho y espero que realmente este curso, como lo dijimos al inicio, nos ayude a mejorar en el diseño, creación de herramientas web, hacer un buen uso de esas tecnologías de la información. Muchas gracias.